la niña, graba la niña, graba la niña, graba la niña. Ábreme la puerta, hermano, ábreme la puerta, ábreme la puerta. Ábreme la puerta, hermano, ábreme la puerta, ábreme la puerta. Ok, ábreme la puerta, hermano, ábreme la puerta, ábreme la puerta. Estamos en una iglesia. Sir, Mi hermana está enferma ya. sir, he's sitting here in church service. We want to have church service. Pero porque yo soy They're miembro de esta interrupting. iglesia por 14 años. They're interrupting. They're interrupting. I want to have church. I want to have church. Tenemos derecho. I want to have church. Derecho a que I want to have church. tenemos derecho a estar aquí, a que nos escuchen. A que nos escuchen. Tenemos derecho. Usted no quiere correr de la iglesia. Córranos. Denos las razones por las que usted nos está corriendo. Denos las razones que usted nos está sacando de la iglesia. No tiene ninguna razón por sacarnos de aquí de la iglesia. Vean cómo nos están sacando de aquí de la iglesia. No, vean, graba la niña, graba la niña, graba la niña. Mis amados hermanos, que Dios les continúe bendiciendo de una manera especial. Quien habla con ustedes, su hermano Cheser Nancova, y este gran ministerio que nació primero en el corazón de Dios, Embajadores del Reino. Para mí un placer estar una vez más compartiendo con cada uno de ustedes este precioso mensaje de la palabra de Dios. Nuestro tema es, ¿qué es la gracia de Dios? Así, ¿qué es la gracia de Dios? Yo se lo voy a explicar. Quédese aquí que usted va a aprender a discernir en la palabra de Dios. Amados hermanos, lo que hemos visto en el principio del video, cuando vi esto en el video, me identifiqué. Porque siempre estuve metido en una iglesia, siempre estuve metido en una congregación donde siempre me estaban asustando, que el gafañoto, que la langosta, que el saltón, que el rebotón, iba a llegar a mi casa si yo no daba los diezmos. Si yo no daba los diezmos de Dios, era un ladrón, y los ladrones no entran en el reino de los cielos. Pero a mí nunca me explicaron que Cristo había muerto por mí, y cuando alguien paga por mí, entonces yo soy libre de pagamento. No sé si me expliqué. Amado, entienda algo muy importante. Lo que nosotros vimos en el video es una persona que lo estaban sacando porque no había pagado los diezmos. Se resistió a pagar los diezmos y lo humillaron públicamente. Y yo sé que es eso, amado. Yo pasé muchas veces por eso, humillación terrible. Y yo sé lo que hablo. Por eso es que cuando yo hablo con mucha autoridad. Y cuando hablo de autoridad es porque yo sé lo que estoy hablando. ¿Sí me expliqué? Escúcheme algo. La gracia de Dios, antes de yo explicarla, vamos a leer el texto. Está en Efesios capítulo 2. Versículo 8, asiste hasta el final, dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Efesios capítulo 2, versículo 8, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Amados hermanos, vamos a introducir el mensaje en los corazones. ¿Qué es la gracia de Dios? Escúcheme. La gracia de Dios, amados hermanos, muchas personas son las que están hablando de ella. Muchas personas dicen que la gracia de Dios es esto o aquello. ¿Qué es la gracia de Dios? Escúchame esto. La gracia de Dios es el auxilio divino y la fuerza que recibimos por medio de la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Yo voy a repetir. La gracia de Dios es el auxilio de Dios que recibimos por medio de la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya sabemos que la gracia es un auxilio de Dios para nosotros, para todos los creyentes, para el mundo todo, amado. Y el apóstol Pablo está hablando con la iglesia de Éfeso. ¿Está entendiendo? Y hablando con la iglesia de Éfeso, le dice: por gracia soy salvo, mediante la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. Escúcheme. Versículo 9. Mira cómo dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Yo quiero pararme aquí un momento, amados hermanos. El apóstol Pablo estaba tan claro cuando hablaba la palabra que a veces nosotros nos enrollamos tanto en la palabra de Dios. Él dice así: por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. Yo quiero explicar algo que es muy importante. Primero, la gracia viene ¿de quién? De parte de Dios. La fe viene ¿de quién? De parte de Dios. Para mí, para que yo crea en Él. La gracia es un favor no merecido. Yo no merecía ser salvo. Nadie merece ser salvo. Nadie. ¿Y cómo es que hoy en día, amados hermanos, el versículo 9 nosotros lo pateamos con los pies?
lo revolcamos, lo tiramos, lo arrastramos, porque decimos, yo tengo que pagar para que Dios me acepte. Amado, yo quiero explicar algo muy importante. Esto es tan importante. Escúcheme. En la antigüedad, cuando una persona pecaba, la persona tenía que llevar un cordero delante del sacerdote o sumo sacerdote. Cuando llevaba ese cordero hasta allá, la persona que tenía pecado colocaba la mano encima de la frente del corderito. El corderito primero tenía que ser examinado por el sacerdote. Bien examinado. No podía tener cortada, no podía tener heridas. No podía tener el ojo si era tuerto. Tenía que ser revisado por el sacerdote. Si el cordero era perfecto, el sacerdote decía amén. Y comenzaba lo que se llama una expiación. El pecador colocaba la mano encima del cordero y los pecados de la persona era transferido al cordero. Automáticamente era simbolismo de Cristo. Amados hermanos, y yo quiero que entiendan algo. La persona tenía que agarrar un cuchillo y degollar o inmolar el corderito. La pregunta que yo le hago a todos los que ven estos videos, pastores, maestros de escuela bíblica dominical, evangelistas, apóstoles, escúcheme algo que es muy importante, amados hermanos. ¿Qué culpa tenía el corderito que llevaban hacia el sacerdote? Si tu respuesta es ninguna, yo también diría que ninguna. Solo que el pecado de la persona era transferido al cordero. Ahora lo vamos a traer ahora a dónde. La persona que transfería los pecados del cordero y el cordero moría en favor de él y él se iba vivo para su casa, limpio, pero no de conciencia, se iba para su casa. El cordero que quedaba era entregue en las manos del sacerdote. Tenía que ser sacrificado. Era sacrificado, su sangre toda tenía que salir del cordero. ¿Estás entendiendo? Entonces, la gracia siempre existió. Siempre estaba la gracia ahí. Escúcheme que es muy importante. Cristo vino como auxilio de Dios para la humanidad entera. A los que se están congregando y a los que hoy en día no se están congregando. Escúcheme. Porque hay pastores que dicen que las personas que no están congregando se están descarriadas. Y eso no es bíblico. Porque Dios no mandó a los pastores a hacer iglesia. ¿Me expliqué? ¿O me explico más claro? Escúcheme algo que es muy importante, amados hermanos. Cristo viene de parte de Dios como auxilio para el mundo entero. La pregunta que yo le hago, amados hermanos, ¿Cristo tenía pecado? De ninguna manera. Ahora, al Cristo morir por nosotros en la cruz del Calvario, ¿qué acontece? Los pecados de nosotros fueron transferidos a Cristo y por culpa de nosotros, Cristo entregó su vida. Eso es lo que se llama expiación. Bendito sea Dios. Eso es lo que se llama expiación, amados hermanos. ¿Y cómo es posible que hoy en día, se esté enseñando dentro de las congregaciones, amados hermanos? ¿Cómo que se va a enseñar hoy en día que si yo no pago el diezmo, si yo no doy dinero en la iglesia donde yo me congrego, ¿cómo me van a enseñar a mí que Dios no me ama? Si aún yo siendo pecador, Cristo murió por mí. Y ahora, ¿cómo? ¿De dónde viene esa enseñanza, mi amado hermano? ¿De dónde viene ese ensino? ¿De dónde viene, amado? Viene de un corazón malo. Amado, ya Cristo pagó por nosotros. Por eso es que Pablo dice, por gracia, usted no hizo nada para ser salvo. Ahí usted dice, no, yo acepté a Cristo. Yo le entregué mi vida a Cristo. Espera ahí. Escúcheme la palabra. Por gracia, usted es salvo. ¿Usted cree que la gracia de Dios va a venir atrasada a tu vida? O si nosotros amamos a Dios hoy en día, quiere decir que ya Dios nos amó antes a nosotros. No sé si me expliqué o le explico más clarito. Amado, Dios siempre lleva millones de pasos por delante de nosotros. Gracia es favor no merecido. Ahora la fe para que yo crea en Cristo tampoco es mía. Ahí dice, amado hermano. Ahí dice. Por gracia soy salvo. ¿Gracia de quién? Gracia de Dios. Por medio de la fe. ¿Fe de quién? Viene de Dios. Y el versículo 9 dice, y esto no es por obra para que nadie
se gloríe. Ah, yo fui que te prediqué. Tú eres mi hijo. Yo soy tu papá espiritual. Sí, yo fui que te engendré. Amado, sáquese eso de la mente. Fue Dios que nos escogió. Fue Dios que nos eligió. Fue Dios que nos llamó. Fue Dios que nos santificó. Fue Dios que nos justificó. No es por obra para que nadie, entiéndase la palabra, nadie se gloríe. Amado, nadie. Entonces, como hoy en día, como hay gente que se han empoderado. Hoy en día, traigan para acá. No, traigan para acá. ¿O qué? Amado, yo le voy a dar un consejo a todas las personas que se dicen ser pastores. Amado, llegó el tiempo de trabajar. Y no me diga que predicar es un trabajo, porque sí lo es. Pero llegó el tiempo de trabajar. Vamos a trabajar. Vamos a batallar para mantener a nuestra familia, amados hermanos. Vamos a leer un versículo aquí. Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18, versículo 3. Escucha esto para terminar. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tienda. Si nosotros leímos el versículo 3 y quedó sin fruto, sin entendimiento, lee el versículo 2. Que dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Tampoco entendió. Vamos al versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintios. Versículo 2. Y halló a un judío llamado Aquila con Priscila su mujer. Y el versículo 3 dice, y como era del mismo oficio, Pablo trabajaba, amado. Pablo trabajaba con sus manos. Pero Pablo era un predicador. Pablo le dice, yo trabajo con mis manos para no serle carga a nadie. Amado, y Pablo tenía gente que lo bendecía. Pablo tenía gente que lo ayudaba en la obra, sí. Aleluya. Pero Pablo, cuando tenía la oportunidad de trabajar, trabajaba. ¿Cómo es posible que dentro de las iglesias se humillen a la gente porque no dan un diezmo, amados hermanos? Vamos a trabajar, gente. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. No sé hasta dónde están llegando estos mensajes, mas necesitamos saber de ustedes, ¿sabe? Nunca se olviden, acuérdense esa palabra, nunca se olviden que Shalom es paz. Chao.